Sala de control del CERN, 5 de julio de 2025. Un físico observa la pantalla del evento, mientras el gran colisionador de hadrones realiza un tipo de prueba nunca antes intentada. No se trata de colisionar protones ni iones pesados de plomo. En cambio, haces de núcleos de oxígeno, el mismo elemento que llena nuestros pulmones con cada respiración, se aceleran al 99,9% de la velocidad de la luz y chocan directamente entre sí. Cuando estos núcleos se encuentran, no se fragmentan simplemente, sino que se licúan en una gota microscópica de la sustancia más primigenia que jamás haya existido. Un estado de la materia a una temperatura superior a 1.000.000.000 de grados. Este es el mismo material primordial que llenaba el universo durante la primera millonésima de segundo después del Big Bang. En esa colisión, los físicos recrearon brevemente una era anterior a la formación de los átomos, anterior a la estabilidad de los protones, anterior a que la materia se regiera por las leyes que ahora conocemos. Sin embargo, ese logro no fue el resultado que lo trastocó todo, pues oculto en un conjunto de datos independiente que abarcaba 1 desintegraciones de partículas, otro equipo descubrió una desviación del 2,45%, una señal de 5,2 sigma, una sutil fractura en la simetría de la realidad. Esa fractura implica que el universo nunca debería haber contenido nada en absoluto. No solo vacío de vida, sino vacío de estrellas, planetas y átomos. Y cuando los investigadores calcularon qué debería haber preservado la existencia de la aniquilación total, las ecuaciones resultaron insuficientes por muchos órdenes de magnitud. El año 2025 se convirtió en el periodo más productivo en la historia del Gran Colisionador de Hadrones, LHC. A lo largo de su vida útil, la máquina generó aproximadamente 50 cuatrillones de colisiones. Pero a principios de julio comenzó una nueva fase. Durante 11 días, el LHC colisionó iones de oxígeno y neón, marcando la primera vez que estos núcleos más ligeros se utilizaron en una campaña de este tipo. Durante años, el CERN había recreado plasma de quarks y gluones mediante la colisión de núcleos de plomo. El plomo, con 82 protones y 126 neutrones, produce enormes bolas de fuego y extensas gotas de plasma. El oxígeno, en cambio, contiene solo 8 protones. Se esperaba que las gotas formadas por las colisiones de oxígeno fueran demasiado pequeñas para exhibir un comportamiento colectivo similar al de un fluido. Sin embargo, se comportaron como un fluido. En enero de 2026, los físicos confirmaron que los quarks que viajaban a través de este plasma generaban perturbaciones similares a la estela de un barco que se desplaza sobre el agua. El estado primigenio del universo no era un gas desordenado, sino un líquido con fuertes interacciones a billones de grados, capaz de resistir y remodelar las partículas que lo atravesaban. El Big Bang, en lugar de ser puro caos, mostraba estructura. Los experimentos con oxígeno se habían diseñado como experimentos de control, pero en cambio revelaron la extinción de chorros, donde las partículas de alta energía perdían energía al cruzar la diminuta gota de plasma. Esta señal indicaba la aparición de un plasma de quarks y gluones a gran escala en un sistema que se creía demasiado pequeño para sostenerlo. Un análisis posterior reveló la agrupación de partículas alfa dentro de la función de onda cuántica, patrones asociados con el estado de Hoyle, la resonancia que permite a las estrellas fusionar helio en carbono, el proceso que en última instancia hace posible la vida. En esos patrones de colisión, los científicos estaban examinando, en efecto, el plano de la existencia misma. Y mientras se desarrollaba ese descubrimiento, una colaboración independiente que analizaba datos completamente diferentes se topó con algo aún más difícil de conciliar. En marzo de 2025, en la conferencia Rencontres de Moriond, celebrada en La Tuile, Italia, la colaboración LHP presentó una medición que transformó el debate. Por primera vez, observaron que la materia y la antimateria se comportaban de manera diferente en los bariones, la clase de partículas que incluye protones y neutrones, los bloques de construcción del mundo físico. Según la teoría predominante, el Big Bang debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria, opuestos perfectos. Cuando la materia se encuentra con la antimateria, ambas se desvanecen en un instante. Siguiendo esa lógica, el universo primitivo debería haberse aniquilado casi instantáneamente, sin dejar átomos, galaxias ni observadores.
Se esperaba que la asimetría fuera suficiente para resolver el caso. Sin embargo, el resultado lo complicó. El equipo midió una diferencia del 2,45% en la desintegración de los bariones lambda de belleza, en comparación con sus equivalentes de antimateria, alcanzando el umbral de 5,2 sigma, que define un descubrimiento y que posteriormente se publicó en Nature. Sin embargo, el detalle crucial fue este. Incluso al combinarlo con todas las mediciones previas de violación de CP, el efecto sigue siendo demasiado pequeño, por muchos órdenes de magnitud, para explicar por qué la materia finalmente dominó. Algo más allá del marco conocido debió haber inclinado la balanza. Como explicó el portavoz del LHCb, Vincenzo Bagnoni, una categoría completamente nueva de partículas podría haber existido en el universo primitivo. Partículas que exhiben una ruptura de simetría mucho más fuerte que cualquier cosa observada hasta ahora. Estas serían entidades nunca detectadas directamente, gobernadas por interacciones aún ocultas. La respuesta del CERN no fue retirarse, sino planificar experimentos más grandes y potentes. Mientras tanto, la investigación sobre antimateria en el CERN ha experimentado un crecimiento espectacular. Los científicos no solo observan la antimateria, sino que la producen en cantidades sin precedentes. En noviembre de 2025, el experimento ALPHA, en las instalaciones de antimateria del CERN, empleó iones de berilio, enfriados por láser, para atrapar 15 átomos de antihidrógeno en menos de 7 horas, alcanzando tasas de captura 8 veces superiores a los récords anteriores. En 2 ciclos, se crearon más de 2 millones de átomos de antihidrógeno. Una década antes, estas cifras habrían parecido meras especulaciones. Estos átomos no se almacenan inactivamente. Los investigadores comparan el antihidrógeno con el hidrógeno, con una precisión cercana a partes por cuatrillón, comprobando si su imagen especular es realmente perfecta. En julio de 2025, la colaboración base produjo el primer qubit de antimateria, un único antiprotón, que oscilaba entre estados cuánticos y se mantenía coherente durante casi un minuto. La antimateria ya no es solo un objeto de estudio, se está convirtiendo en un componente funcional en los experimentos cuánticos. La simetría CPT predice que la materia y la antimateria deberían comportarse de forma idéntica en todos los aspectos medibles. Hasta ahora los experimentos lo confirman con una precisión extraordinaria. Las líneas espectrales del antihidrógeno se alinean con las del hidrógeno. Sin embargo, la violación de CP observada por LHCb demuestra que la simetría no es absoluta. Por un lado, el espejo parece perfecto. Por otro, está sutilmente fracturado. Ninguna de las dos observaciones por sí sola puede ofrecer una explicación completa. El CERN puede fabricar millones de átomos de antimateria y analizarlos con una precisión asombrosa, pero el misterio central sigue sin resolverse. Si la materia y la antimateria se originaron en proporciones iguales, ¿por qué el universo observable actual prácticamente no contiene antimateria? Permítanme ser preciso en lo que voy a describir. Esto no es simbolismo ni exageración. En mayo de 2025, el detector ALICE aceleró núcleos de plomo al 99,999993% de la velocidad de la luz, y los hizo pasar entre sí a distancias más pequeñas que un cabello. Al rozarse, sus campos electromagnéticos se aplanaron en una ráfaga ultradelgada de fotones, similar a una tortita. Ese pulso impactó el núcleo de plomo entrante y desprendió exactamente 3 protones. El plomo contiene 82 protones. El oro contiene 79. En esas interacciones fugaces, el plomo se transformó en oro 86.000 millones de veces, lo que equivale a aproximadamente 29 billonésimas de gramo. Cada núcleo de oro recién formado sobrevivió durante aproximadamente un microsegundo, antes de ser destruido. Casi 89 también núcleos de oro se produjeron cada segundo. El antiguo sueño de la alquimia se hizo realidad, pero solo bajo condiciones tan extremas que la propia naturaleza de la materia se volvió flexible. Para diciembre de 2025, otro misterio de la creación se había aclarado. Dentro de las bolas de fuego que alcanzan temperaturas 100.000 veces superiores a las del núcleo del Sol, las frágiles partículas compuestas conocidas como deuterones no deberían poder sobrevivir. No sobreviven al calor máximo. En cambio, se forman posteriormente a medida que el plasma se enfría y se expande.
Los datos mostraron que el 90% de ellas se crean durante esta fase de enfriamiento. Esta constatación cambia la narrativa. El primer estado líquido del universo no simplemente existió y se desvaneció. A medida que se enfriaba, ensambló activamente nuevas formas de materia. La sopa primordial no era pasiva, funcionaba como una fábrica. En ese momento comenzó a perfilarse un patrón. El CERN no se limita a observar ecos del Big Bang, sino que lo reconstruye metódicamente. Las colisiones de iones de oxígeno, el descubrimiento de la violación de CP en bariones, la rápida producción de antimateria y la transmutación de elementos parecen ser piezas de un esfuerzo de ingeniería inversa mucho mayor. Sin embargo, la reconstrucción sigue incompleta. Podemos convertir plomo en oro, generar millones de átomos de antimateria y recrear la fase líquida primigenia del cosmos. Pero aún no podemos explicar completamente algo tan fundamental como la masa del muón. En agosto de 2025, Atlas informó sobre evidencia con un nivel de significancia de 3.4 sigma de que el bosón de Higgs puede desintegrarse en un par muón-antimuón. Se cree que el campo de Higgs confiere masa a las partículas, pero esta desintegración específica ocurre solo una vez cada 5.000 eventos de Higgs aproximadamente. Existe evidencia creciente de que el mecanismo opera para partículas más ligeras, pero 3,4 sigma no alcanza el umbral de 5 sigma necesario para su confirmación. Después de 13 años y aproximadamente 50 millones de billones de colisiones, ni siquiera la naturaleza de la masa está completamente resuelta. Aquí es donde la historia da un giro hacia el futuro. La solución propuesta por el CERN a las preguntas sin resolver que plantean estos hallazgos es una nueva máquina, el futuro colisionador circular. Con una circunferencia prevista de 91 kilómetros, proporcionaría energías de colisión 8 veces mayores que las del actual LHC. El coste proyectado asciende a $17.000 millones, mientras que el presupuesto anual total de la NASA ronda los $25.000 millones. La fase inicial está prevista para finales de la década de 2040 y la etapa completa del colisionador de hadrones se contempla para la década de 2070. Muchos de los científicos que lo diseñan hoy no vivirán para ver sus descubrimientos más transformadores. En diciembre de 2025, los multimillonarios del sector tecnológico Eric Schmidt, Yuri Milner, Xavier Niel y John Elkann prometieron un total de $1.000 millones, lo que supuso la primera financiación privada en la historia del CERN. Ese mismo mes, Alemania, el mayor contribuyente gubernamental del CERN, expresó dudas sobre la conveniencia de continuar con el proyecto. A medida que el capital privado fluía, el principal actor público se mostraba reticente. Se espera que la decisión final sobre el FCC se tome en 2028, y el debate va mucho más allá de las finanzas. Antes de que el LHC comenzara a operar en 2008, se presentaron demandas alegando que podría generar partículas extrañas capaces de convertir materia ordinaria en materia extraña, agujeros negros microscópicos o incluso una burbuja de vacío que podría alterar las leyes de la física a la velocidad de la luz. Los análisis de seguridad del CERN concluyeron que no existía una amenaza creíble. Los rayos cósmicos impactan la Luna y las estrellas de neutrones con energías superiores a las producidas en el LHC. El universo ha llevado a cabo, de hecho, experimentos de alta energía similares durante miles de millones de años. Este razonamiento es convincente y cuenta con el respaldo del consenso científico. Sin embargo, los rayos cósmicos suelen colisionar con partículas individuales en direcciones aleatorias. El LHC dirige haces altamente focalizados, diseñados para concentrar la máxima energía en un solo punto. Nadie había producido plasma de quarks y gluones en colisiones de oxígeno antes de julio de 2025. Ningún proceso natural había generado antimateria a las tasas sostenidas que ahora se alcanzan en el laboratorio. El argumento de que la naturaleza realiza estos experimentos constantemente es convincente, pero la naturaleza no enfoca, alinea ni intensifica la energía de la manera deliberada en que lo hace la tecnología humana. La naturaleza no concentra. Lo que voy a decir a continuación es mi propia interpretación, no un hecho científico establecido. La comunidad científica considera que el LHC es seguro, pero el futuro colisionador circular, FCC, propuesto operaría a una energía aproximadamente 8 veces mayor. Los propios investigadores del CERN
reconocen que puede haber partículas e interacciones que van más allá de lo que predice el modelo estándar. Martin Rees, el astrónomo real del Reino Unido, estimó en una ocasión la probabilidad de una catástrofe relacionada con un colisionador en aproximadamente 1 entre 50 millones. No es alarmista al respecto, pero sí escribió que los físicos deberían ser cautelosos al realizar experimentos que creen condiciones sin precedentes, incluso en el universo mismo. El FCC superaría con creces las escalas de energía a las que se refería. El modelo estándar sigue siendo la teoría más precisa y exitosa, jamás construida en física. Predice las interacciones de partículas con una precisión de partes por cuatrillón. Anticipó el bosón de Higgs décadas antes de su observación. Sin embargo, no logra explicar aproximadamente el 95% del cosmos. Alrededor del 27% se atribuye a la materia oscura y cerca del 68% a la energía oscura. Todo lo que explica el modelo estándar representa solo el 5% de la realidad. La mayor parte restante permanece prácticamente desconocida. En diciembre de 2025, la colaboración ALPHA publicó las mediciones más precisas jamás realizadas sobre la antimateria. El antihidrógeno coincide perfectamente con el hidrógeno dentro de los límites experimentales. La simetría CPT parece intacta, pero esa perfección es precisamente el problema. Si la materia y la antimateria son reflejos exactos, la una de la otra, no hay ninguna razón obvia por la que la materia haya prevalecido después del Big Bang. La pequeña asimetría descubierta en los bariones no es ni remotamente suficiente para explicar el desequilibrio, ni siquiera se acerca. Desde el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, el LHC no ha confirmado ninguna evidencia clara de física más allá del modelo estándar. Las búsquedas de supersimetría no han dado resultado. Las investigaciones sobre dimensiones adicionales no han producido nada. Los esfuerzos por detectar partículas de materia oscura no han encontrado nada. Las pruebas que sugieren que el bosón de Higgs podría ser compuesto en lugar de fundamental no han encontrado nada. Después de aproximadamente 50 millones de billones de colisiones, el modelo estándar, a pesar de sus reconocidas lagunas, sigue sin ser cuestionado. Esa podría ser la verdadera historia del CERN en 2025. No avances espectaculares, sino la persistencia del silencio. Cada experimento importante continúa validando el marco existente, incluso cuando éste admite abiertamente que falta algo esencial. La observación anterior de Bagnoni cobra mayor relevancia en este contexto. Sugirió que debería existir una nueva clase de partículas. No que tales partículas se hayan detectado, sino que deberían existir. Esa distinción es importante, implica expectativa más que descubrimiento. Esto nos lleva a una perspectiva que quizás no sea universalmente popular. La física Sabine Hossenfelder ha criticado públicamente la propuesta del FCC, argumentando que el CERN se prepara para invertir $17.000 millones sin un objetivo claramente definido. El LHC se construyó con una predicción específica en mente, el bosón de Higgs. El FCC, en cambio, seguía más por la posibilidad que por la certeza. Consideremos el estado de Hoyle, la resonancia que permite a las estrellas fusionar helio en carbono, haciendo posible la vida. Si la fuerza nuclear fuerte variará tan solo 0,5%, el carbono no se formaría. Las constantes de la naturaleza parecen estar finamente equilibradas. El modelo estándar insiste en que no hay un diseño deliberado, pero nadie puede explicar por qué los parámetros se alinean con tanta precisión. El CERN parece haber alcanzado un límite conceptual, no técnico, sino filosófico. La respuesta ha sido proponer una máquina aún más grande. Reflexionemos sobre lo que ya ha ocurrido en un solo año. El CERN recreó la fase líquida más primitiva del universo y demostró que se comporta como un medio de interacción fuerte, resistiendo las partículas que lo atraviesan. Los investigadores demostraron que los bariones y sus antipartículas no se desintegran de la misma manera. Produjeron 2 millones de átomos de antimateria y construyeron el primer qubit de antimateria. Convirtieron plomo en oro 86.000 millones de veces. Detectaron indicios de que el bosón de Higgs puede desintegrarse en muones, lo que sugiere que el mecanismo de generación de masa funciona, aunque aún no a nivel de descubrimiento.
Hicieron colisionar núcleos de oxígeno y descubrieron patrones cuánticos relacionados con la forma en que las estrellas fabrican carbono. Y después de lograr todo eso, concluyeron que no era suficiente. El siguiente paso, argumentan, es un colisionador 3 veces más grande y 8 veces más potente. Desconozco por qué el universo sobrevivió al Big Bang. El CERN tampoco lo sabe. No comprendo del todo qué es el campo de Higgs. No puedo afirmar si la FCC descubrirá nueva física. El CERN tampoco. No puedo determinar con certeza si la creación de condiciones sin precedentes conlleva riesgos desconocidos. El argumento de los rayos cósmicos es convincente, pero no es absoluto. Una probabilidad de 1 entre 50 millones es pequeña, pero no es cero. Desconozco si el continuo silencio del modelo estándar implica que la nueva física reside en energías más altas, o que nos estamos acercando a los límites de nuestras preguntas actuales. Lo que sí sé es esto: la humanidad ahora posee la capacidad de reproducir en miniatura las condiciones de los primeros instantes del universo. Podemos generar ese estado, examinarlo y observar cómo la materia emerge y desaparece. Durante siglos, los alquimistas intentaron transformar el plomo en oro. El CERN realiza esa transformación decenas de miles de veces por segundo, aunque el oro existe durante un instante antes de desvanecerse. Quizás la lección más profunda sea que la creación y la destrucción son procesos inseparables. La existencia de todo puede depender de una ligera asimetría, una imperfección del 2,45%, en lo que, de otro modo, parecería un espejo perfecto. Y estamos construyendo máquinas cada vez más potentes para determinar si esa imperfección fue aleatoria o fundamental. Si esta perspectiva ha cambiado tu visión del trabajo del CERN, considera compartir si crees que ese desequilibrio fue accidental o inherente a la realidad. La próxima decisión importante se tomará en 2028, y es posible que la mayoría no la note hasta que ya haya pasado la oportunidad de plantear preguntas críticas.